trabajo celular llamado metabolismo celular. Como consecuencia de ese trabajo, de esa obtención de energía, utilizan el oxígeno y sale como desecho el CO2, el agua, etcétera, entre otros productos. Pero la facilidad que tenían estas células unicelulares era pues de que pueden coger o podían coger el oxígeno directamente del mar o del agua que les estaba rodeando y podían verter el CO2 igualmente a su alrededor. Una actividad simple, nada compleja y que era muy sencillo para esta célula ya hacer este trabajo. Continuamente, esta mitocondria está consumiendo oxígeno, continuamente, porque está produciendo energía. Y obviamente, continuamente está produciendo glucosa, está consumiendo glucosa. Y continuamente está produciendo CO2. ¿Ya? Entonces, el entorno inmediato le da esa facilidad de poder coger y desechar el CO2. Coger el oxígeno y desechar el CO2. Entonces, esta es la respiración. La verdadera respiración, cuando la célula utiliza en la mitocondria el oxígeno, eso se llama respiración. Entonces, a medida que fue evolucionando estas células, empezaron a organizarse y a formar organismos pluricelulares. Pero como que ya eran un conjunto de células, la facilidad que tienen o tenían para recoger el oxígeno se fue siendo más difícil. Ya no era tan fácil porque ya cada célula no estaba rodeado de agua, sino un grupo de células tenía un espacio entre célula y célula y después alrededor de ese tejido recibe el agua. Entonces tenían que evolucionar en la forma de recoger el oxígeno y de verter el CO2. Y esta evolución continuó hasta que aparecieron los primeros peces, reptiles, mamíferos, sucesivamente, y finalmente las células se organizaron, ¿ya? Y formaron organismos más sofisticados, más evolucionados, como nosotros, los mamíferos, donde las células están en el interior de nuestro cuerpo, en diferentes zonas alejadas, cercanas, etcétera, formando tejidos complejos, órganos, y que no es tan sencillo recoger el oxígeno del exterior, ya no se puede recoger el exterior, el oxígeno, ni tampoco botarlo, el CO2, sino que tiene que organizarse todo un sistema para poder alimentarse de oxígeno y desechar lo que tiene que desechar. Y para eso, evolutivamente, ¿no?, ha tenido que organizarse un sistema circulatorio. ¿Para qué? Para que recoge el oxígeno de un órgano que a su vez va a captar el oxígeno de la atmósfera. Y este órgano, llamado pulmones, van a introducir el oxígeno, pero aquí viene el problema, que las células, ¿no?, tienen que recoger el oxígeno, pero el oxígeno difunde difícilmente. Es 20 veces menos difusible que el CO2. El CO2 rapidísimo difunde, ¿ya? Mientras que el oxígeno no puede pasar fácilmente de un lugar a otro, de un líquido a otro, porque su capacidad, su coeficiente de difusión es mucho mayor que el CO2. Entonces, ¿qué significa? Que tiene que haber un órgano que obligue al oxígeno a introducir al sistema circulatorio. Este sistema circulatorio, a su vez, tiene que transportar el oxígeno para llevarlo a las células, y las células otra vez, este sistema circulatorio tiene que introducirlo a la fuerza prácticamente al oxígeno, porque es muy dificultoso desde que es captado de la atmósfera. Entonces tiene que introducirlo a las células, de manera que las células tienen que recoger de esa forma el oxígeno. Y para ello, ya se organiza en los seres ya más sofisticados como nosotros, haciendo un proceso respiratorio, donde los pulmones hacen la ventilación, es decir, intercambio de aire con la atmósfera, hasta los alvéolos. Eso es una función del pulmón. Y luego el intercambio de oxígeno y CO2 con la sangre, con el sistema circulatorio, ¿ya?
y luego estos gases son transportados en forma continua, en forma constante, hacia las células para que otra vez a nivel de los tejidos sean transportados, pero esta vez en sentido inverso, de la sangre hacia las células, el oxígeno y el CO2. Quiere decir de que este oxígeno llega, constantemente está llegando oxígeno, porque el aparato circulatorio está haciendo llegar el oxígeno constantemente. ¿Por qué tiene que llegar constantemente? Porque la mitocondria está utilizando constantemente oxígeno, está consumiendo, de manera de que tiene que haber una llegada constante de oxígeno. Como la célula utiliza el oxígeno, la presión de oxígeno que existe en la célula siempre va a ser menor, porque la está consumiendo. Entonces, en el aparato circulatorio va a haber una presión mayor para que pueda pasar, gracias a esa presión mayor, el oxígeno hacia la célula. Ajá, o sea que el oxígeno necesita presión para pasar de un lado a otro, efectivamente. Y si no, empecemos en la atmósfera. En la atmósfera la presión del oxígeno es muy alta, y a la próxima clase vamos a hablar con números y cifras. Altura. Entonces, la presión del oxígeno es muy alta. Esta presión va a entrar hacia los pulmones mediante la ventilación hasta el alveolo, y esa presión alta que está en el alveolo obliga al oxígeno a pasar a la sangre. Y la sangre la recibe, y el oxígeno conserva todavía una presión alta en el aparato circulatorio, y finalmente esa presión alta hace de que pueda pasar a la célula donde la presión del oxígeno es mínima. Entonces, por diferencia de presiones, desde la atmósfera hasta la célula, el oxígeno va a llegar a su destino. Entonces, el oxígeno, ¿cómo se capta? ¿Cómo se hace el intercambio? ¿Cómo se transporta? Y finalmente, ¿cómo llega a la célula? Por diferencia de presiones. Siempre de mayor presión a menor presión. Aquí es mucho mayor en la atmósfera, algo menor en el alveolo, pero esto es mayor que el aparato circulatorio, y esto a su vez es mayor que la célula. Por eso es que el oxígeno puede pasar de un líquido, de un medio a otro, por diferencia de presiones. E igualmente, el CO2 es producido constantemente por la célula, y esta la produce y produce, quiere decir que acá hay mayor presión de CO2. Y el aparato circulatorio que constantemente está recogiendo el CO2, ¿no? Tiene menor presión de CO2, de manera que puede pasar el CO2 fácilmente, y a esto le facilita que el CO2 es mucho más difusible, 20 veces más difusible que el oxígeno, de manera que necesita poca presión para pasar, pero siempre de una zona de mayor presión a una zona de menor presión. Llega hacia los alveolos, igualmente, acá tiene mayor presión, pasa al alveolo donde hay menor presión de CO2. Igualmente, del CO2, que del alveolo que tiene más presión que en la atmósfera, sale del alveolo a la atmósfera, porque en la atmósfera el CO2 tiene menor presión. En conclusión, el CO2 viaja también en sentido contrario que el oxígeno, pero de mayor presión a menor presión, por diferencia de presiones. ¿Está claro eso? ¿Entendieron? ¿Ya? Muy bien. Entonces, esto es del proceso respiratorio. Sin embargo, la respiración necesita de varios componentes. Todo este proceso necesita de varios componentes. Primero, una adecuada ventilación. Por supuesto, eso lo hacen los pulmones. Una adecuada circulación. Por supuesto, la sangre está circulando constantemente a una velocidad constante, a un volumen constante, porque no puede detenerse. Si se detiene, no llegaría más oxígeno a las células y la célula muere. Entonces, y si se detiene, no recogería el CO2, y donde hay CO2 se vuelve ácido el medio. El CO2 es sinónimo de ácido, de acidez. Entonces se vuelve ácido y la célula con mayor razón muere por la acidez que produce el CO2. Entonces, tiene que haber un aparato circulatorio constante, adecuado, para que se dé la respiración. Entonces, el primer componente, una adecuada ventilación; el segundo, una adecuada circulación, y
el corazón tiene que estar funcionante constantemente intacto, ¿no? De manera que si está bombeando en forma constante tanto la circulación hacia los pulmones para recoger el oxígeno como para llevar al resto del cuerpo, va a garantizar una adecuada circulación. Si por A o B se mezclan